Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos de este mundo donde vivimos. Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en las vidas de líderes, filósofos y otros personajes históricos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo conquistamos los vastos océanos? ¿Es una historia que comienza con un simple tronco? Sí, un tronco. Desde el principio de los tiempos, la humanidad miró al horizonte acuático con curiosidad y temor. El agua era un muro infranqueable hasta que despertó el ingenio. Un simple tronco flotando fue la semilla de una revolución. Aquel primer navegante solitario no solo cruzaba un río, estaba expandiendo las fronteras de nuestro mundo. Con el tiempo, la balsa dio paso a la canoa monóxila. Troncos ahuecados por el fuego y la piedra que permitían mayor velocidad y control en aguas cristalinas. No olvides darle a me gusta y suscribirte para más viajes por la historia. Luego, lo ahuecaron para crear las primeras canoas. Vaya mejora. No se trataba solo de mantenerse seco, se trataba de explorar, encontrar nuevas fuentes de alimento y conectar con comunidades lejanas. A partir de estos humildes comienzos, comenzó un épico viaje de innovación. En el antiguo Egipto, el Nilo se convirtió en la primera gran autopista. Los barcos de papiro, ligeros pero resistentes, fueron la espina dorsal de una civilización. Estos egipcios fueron unos de los primeros verdaderos maestros de la construcción naval. Alrededor del 3000 a.C., comenzaron a atar manojos de juncos de papiro para construir barcos perfectos para navegar las tranquilas aguas del Nilo. Pero no se detuvieron ahí. Pronto naves transportaban los colosales bloques de piedra destinados a las pirámides, demostrando que el barco era, ante todo, una herramienta de poder y fe. Estas embarcaciones no eran solo para pescar, eran cruciales para el comercio, el transporte de enormes bloques de piedra para las pirámides y para establecer a Egipto como una potencia dominante. Estas embarcaciones no eran solo para pescar, eran cruciales para el comercio, el transporte de enormes bloques de piedra para las pirámides y para establecer a Egipto como una potencia dominante. Luego la era de los antiguos gigantes de la navegación, como los fenicios, los griegos y los romanos. Mientras tanto, los fenicios dominaban el Mediterráneo. Sus galeras comerciales conectaban puertos vibrantes, intercambiando tintes púrpuras, especias y conocimientos entre culturas lejanas. Los fenicios eran comerciantes legendarios que construían robustos barcos mercantes, llamados gaulos, con cascos redondeados, para maximizar el espacio de carga. Los fenicios eran comerciantes legendarios que construían robustos barcos mercantes, llamados gaulos, con cascos redondeados, para maximizar el espacio de carga. Pero el mar también conoció la guerra. El trireme griego, con sus 3 hileras de remos, era una máquina de precisión diseñada para la destrucción. Se aventuraron más lejos que nadie antes, quizás incluso circunnavegando África. Los griegos, por otro lado, perfeccionaron el buque de guerra. Sus trirremes, con 3 filas de remeros, eran rápidos, ágiles y letales, dominando el Mediterráneo. Al navegar hacia la Edad Media, surgieron en Europa 2 tradiciones distintas de construcción naval. En el norte, los vikingos construyeron sus icónicos barcos largos. Estos barcos eran obras maestras del diseño: largos, estrechos y de poco calado, lo que les permitía remontar ríos con la misma facilidad con que cruzaban mares abiertos. Estos barcos eran obras maestras del diseño: largos, estrechos y de poco calado, lo que les permitía remontar ríos con la misma facilidad con que cruzaban mares abiertos. Eran tanto buques de guerra como de exploración, y llevaron a los vikingos a Islandia, Groenlandia e incluso a América del Norte. Mucho antes que Colonan, su arma principal era el espolón de bronce, capaz de astillar el casco de cualquier nave enemiga en un impacto devastador que definía batallas navales. Roma llevó la ingeniería naval un paso más allá con el Corves. Este puente de abordaje permitía a sus legionarios luchar en el mar como si estuvieran en tierra firme, y permitiendo que su cultura floreciera. Los romanos siguieron su ejemplo, construyendo flotas masivas tanto para el comercio como para la conquista militar, conectando su vasto imperio con una red de rutas marítimas. Siglos después, desde las brumas del norte, surgieron los barcos largos vikingos. Eran naves ligeras, veloces y capaces de navegar tanto en alta mar como en ríos poco profundos. El mascarón de proa, en forma de dragón, aterrorizaba a las costas de Europa, mientras estos guerreros buscaban nuevas tierras y tesoros más allá del horizonte conocido. Su valentía los llevó hasta las costas desoladas de Groenlandia e incluso a América del Norte, mucho antes de que otros exploradores imaginaran tales rutas. En el otro lado del mundo,
China desarrollaba los juncos de la dinastía Song. Estas naves eran maravillas tecnológicas, equipadas con timones de popa y compartimentos estancos. La flota del tesoro de Zheng fue el culmen de este poder. Cientos de barcos inmensos cruzaron el Índico, llevando sedas, oro e incluso animales exóticos. Mientras tanto, en el Mediterráneo se estaban desarrollando barcos como la carraca y la carabela. Estos eran más voluminosos, con múltiples mástiles y una mezcla de velas cuadradas y latina, lo que los hacía más versátiles para viajes de larga distancia en condiciones de viento variables. Estos eran más voluminosos, con múltiples mástiles y una mezcla de velas cuadradas y latina, lo que los hacía más versátiles para viajes de larga distancia en condiciones de viento variables. Esto nos lleva a la era de los descubrimientos. En los siglos XV y XVI, los exploradores europeos ampliaron los límites del mundo conocido, y sus barcos lo hicieron todo posible. Esto nos lleva a la era de los descubrimientos. En los siglos XV y XVI, los exploradores europeos ampliaron los límites del mundo conocido, y sus barcos lo hicieron todo posible. La Santa María de Colón, una carraca, y sus carabelas más pequeñas, la Pinta y la Niña, eran lo suficientemente robustas como para cruzar el Atlántico. Vasco da Gama utilizó barcos similares para encontrar una ruta marítima a la India, y la expedición de Fernando de Magallanes, una flota de 5 barcos, completó la primera circunnavegación de la Tierra. Vasco da Gama utilizó barcos similares para encontrar una ruta marítima a la India, y la expedición de Fernando de Magallanes, una flota de 5 barcos, completó la primera circunnavegación de la Tierra. Vasco da Gama utilizó barcos similares para encontrar una ruta marítima a la India, y la expedición de Fernando de Magallanes, una flota de 5 barcos, completó la primera circunnavegación de la Tierra. Estos viajes eran increíblemente peligrosos, pero remodelaron nuestra comprensión del planeta y conectaron continentes de formas nunca antes imaginadas. Los siglos XVII y XVIII fueron la edad de oro de la vela. Los barcos se hicieron más grandes, más rápidos y más complejos. Piensa en los enormes navíos de línea, fortalezas flotantes repletas de cañones que decidieron el destino de imperios en batallas como Trafalgar, o los elegantes y rápidos clíperes del siglo XIX, diseñados para transportar té de China a Inglaterra y buscadores de oro a California. Estos fueron el pináculo de la construcción naval en madera, una perfecta armonía de artesanía y el poder del viento. Cada línea, cada vela estaba optimizada para la velocidad, convirtiendo el comercio mundial en una carrera de alto riesgo. Entonces, todo cambió. La revolución industrial trajo la energía de vapor. A principios del siglo XIX, el Clermont de Robert Fulton surcó el río Hudson, demostrando que los barcos ya no tenían que depender del impredecible viento. La transición no fue inmediata, pero a mediados del siglo XIX, con el SS Great Britain, el hierro reemplazó a la madera y la hélice de tornillo jubiló a las ruedas de paletas. La Belle Époque nos dio el Titanic, un símbolo de opulencia y fe ciega en la tecnología que recordamos como una lección de humildad ante el océano. En su interior, motores de pistón masivos latían como un corazón de acero, impulsando la mayor estructura móvil jamás construida por el ser humano hasta entonces. La Segunda Guerra Mundial cambió el equilibrio. Los portaaviones se convirtieron en los nuevos soberanos, lanzando ejércitos desde sus cubiertas en medio del Pacífico. Bajo las olas, surgió el depredador definitivo, los submarinos nucleares, capaces de permanecer sumergidos durante meses, vigilando en el silencio abisal. Hoy, el USS Gerald A. Ranford representa la cima de 10.000 años de evolución, una ciudad nuclear flotante con tecnología que desafía la imaginación, desde catapultas electromagnéticas hasta reactores nucleares. Estos gigantes aseguran que el legado del navegante prehistórico continúe vivo en cada ola, de la balsa al portaaviones. Nuestra historia es la historia de los mares, una epopeya de valor, madera, hierro y átomos que nunca dejará de navegar. Los viajes de pasajeros a la carga. La invención del contenedor de transporte en la década de 1950 por Malcolm McLean revolucionó el comercio mundial. Las cajas de acero estandarizadas podían cargarse fácilmente de los barcos a los camiones y trenes, creando el sistema de transporte intermodal del que dependemos hoy. Los barcos crecieron a tamaños inimaginables. Los superpetroleros y los enormes portacontenedores de hoy, algunos de más de 400 metros de largo, son ciudades flotantes que transportan el alma de nuestra economía global, desde petróleo y granos hasta los teléfonos inteligentes en nuestros bolsillos. Los superpetroleros y los enormes portacontenedores de hoy, algunos de más de 400 metros de largo, son ciudades flotantes que transportan
el alma de nuestra economía global, desde petróleo y granos hasta los teléfonos inteligentes en nuestros bolsillos. Así que, desde un simple tronco hasta estas colosales embarcaciones modernas, la historia de los barcos es la historia del ingenio humano, la ambición y nuestro incesante deseo de conectar con el mundo. Así que, desde un simple tronco hasta estas colosales embarcaciones modernas, la historia de los barcos es la historia del ingenio humano, la ambición y nuestro incesante deseo de conectar con el mundo. Cada vez que veas un barco en el horizonte, recuerda el increíble viaje que fue necesario para llegar hasta ahí. Es una historia que se ha estado escribiendo durante miles de años. Gracias por vernos. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más viajes por la historia. Haz descubriendo algunos de los mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio, más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros a Era Sapient Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras y describe cómo estos hombres, y mujeres, que cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.